revelado el escalofriante perro maldito que aterrorizó al Imperio Romano durante 300 años. En las tinieblas de la historia, se oculta un ser aterrador en un perro negro con ojos rojos como brasa, conocido en las sombras de los pueblos, como la reencarnación de aquellos que han traicionado a sus seres queridos. Su aullido, un eco lacerante en la noche, ha atormentado a almas desesperadas durante siglos. Aquellos que lo han visto jamás vuelven a ser los mismos. La leyenda cuenta que al menos 3 siglos de horror se cernieron sobre el Imperio Romano, una maldición que, como un aliento helado, aún persiste en los rincones olvidados de nuestro mundo. Raúl, un joven de 28 años, pasaba sus noches cuidando un pequeño pueblo de México. La soledad de su trabajo como vigilante nocturno en las oscuras y silenciosas calles se hacía pesada. Esa noche, aún con el eco de los perros a lo lejos, se sintió inquieto. Ya había escuchado las historias que su madre contaba con esa mezcla de miedo y respeto, pero nunca había imaginado que volverían a atormentarlo con tal fuerza. La sombra de la desconfianza que había crecido en él, alimentada por el desprecio de las autoridades y la complicidad de los vecinos, se intensificaba con cada palabra que su madre pronunciaba. Esa noche, al regresar a casa, la atmósfera lo envolvió. La puerta chirrió a su paso, y la sombra de su madre se recortaba contra el fondo del hogar. Ella, con un espíritu fuerte pero cada vez más cansado, comenzó a hablarle del perro, el maldito que acecha a quienes rompen los lazos familiares. Sus ojos brillaban con un fuego que parecía reflejar sus propias pesadillas. Raúl sintió cómo se le erizaba la piel. Nunca había creído en esas leyendas, pero el terror brotaba de las palabras de su madre como un neón oscuro y vibrante. Pueden oír su aullido en la noche. Es el presagio de calamidad, dijo con un susurro temeroso. Esa noche, mientras la luna asomaba, Raúl se retiró a su habitación. Su corazón, latiendo con fuerza. La oscuridad lo abrazaba, la soledad era tangible, pero el miedo se arrastraba a sus pies. A medida que intentaba serenarse, un escalofrío intenso recorrió su cuerpo. La historia había plantado una semilla de duda en su mente. ¿Podría una criatura de pesadilla estar acechándolo? Con el tiempo, las noches se convirtieron en tormentos. La mención del perro negro encendía sombras en sus pasillos, y los aullidos resonaban en su cabeza como una sentencia. Cada vez que su madre hablaba, sus palabras parecían ser un canto fúnebre. Raúl se encontraba cada vez más ansioso, el miedo consumiéndolo a sus vecinos, a las mismas calles que pensaba conocer. Hasta el hombre que solía compartir una sonrisa con él ahora parecía esconder secretos oscuros. Una noche, el terror alcanzó su clímax. Al salir al patio, vio algo moverse entre las sombras. Un par de ojos rojos lo miraban desde la oscuridad. Sudor frío corrió por su espalda, mientras un grito desgarrador rompía el silencio. Desesperado, Raúl sintió que debía hacer algo. No puedo dejar que me arruinen lo único que amo, se dijo mientras tomaba un viejo machete, decidido a enfrentar aquel espíritu que parecía creerse su destino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Al dar un paso hacia adelante, la fría brisa nocturna acarició su rostro y la presión en su pecho aumentó. Sabía que enfrentarse al perro maldito no sería solo una lucha con una criatura, sería un viaje hacia la verdad oscura que su propia familia había tratado de ocultar. Con el machete en mano, se adentró en la oscuridad, un ladrido lejano, marcando el compás de su destino. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el silencio se hizo ensordecedor. ¿Qué secretos oscuros descubría en su camino? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando finalmente se enfrentara al ser que acechaba su hogar? En ese instante, un grito penetrante resonó en la noche, y el verdadero terror apenas comenzaba. La oscuridad se tragó la figura de Raúl mientras avanzaba. Su excitación era palpable. Las sombras parecían tener vida propia, moviéndose al ritmo de la angustia que le ahogaba el pecho. El machete en su mano parecía pesado,
como si las esperanzas de su madre y el pánico de su familia sintieran el peso del acero. El ladrido resonó nuevamente, más cerca esta vez. Un escalofrío le recorrió la columna, y su corazón latía desbocado. «No puedo darme por vencido», murmuró, tratando de encender una chispa de valor. Al seguir el sonido, una figura se dibujó entre la negrura. Sus ojos rojos como brasas centelleaban y su rostro deforme se asomaba con una malicia palpable. Raúl se detuvo, incapaz de despegar la mirada de esos ojos. Recordó las palabras de su madre. El eco de las advertencias recorría su mente como un mantra. «No lo mires a los ojos». En ese instante, se dio cuenta de que no se trataba solo de una criatura, sino de un ser que encarnaba su peor miedo, la peor traición, el vínculo roto, el fracaso. El perro rompió la calma nocturna con un aullido desgarrador que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Raúl, paralizado, sintió la angustia apoderarse de él. «¿Qué quieres de mí?», gritó, tratando de enfrentar al monstruo. El perro se acercó aún más. Su aliento frío como hielo destilaba un olor a muerte. Era como si le hablara, incitándole, recordándole cada oscuridad escondida en su corazón. Mientras el aire se tornaba más denso, cruces de recuerdos comenzaron a inundar su mente, eones de culpa y arrepentimiento, la mirada lastimera de su madre y el eco de las discusiones familiares. Aquella criatura estaba allí, para cobrar lo que él había dejado atrás, lo que había elegido olvidar para sobrevivir. Raúl levantó el machete, pero sus manos temblaban. No estaba seguro si estaba listo para enfrentar lo que el perro representaba, si podía desenterrar los secretos que habían ido enterrándose en la memoria de su hogar. Y sin embargo, cada segundo que pasaba echaba más leña al fuego de su pavor. El perro dio un paso al frente, sus ojos ardían con un fuego voraz. De repente, el silencio se rompió. Unos pasos resonaron detrás de él. Una figura familiar apareció. Era su madre, con la voz rasgada, llamándole. «Raúl, no, regresa». Confundido, Raúl se giró en un giro abrupto. El horror se instaló en su rostro. «¿Por qué has venido?». A la vez que el perro se abalanzaba hacia su madre, él sintió que el tiempo se ralentizaba. Ella puede ver el terror en sus ojos. «¡Corre! No mires atrás», ella gritó. Pero la criatura ya estaba allí. Entre ellos, un ataque rápido y mortal, y el grito aterrador de su madre hizo eco en el aire. Raúl, paralizado, sintió que su mundo se desmoronaba. El perro maldito, alimentándose de su miedo y dolor, se erguía frente a él ante todo lo que había querido proteger. Todo lo que había amado, en un instante se fue. Su machete se deslizó de sus manos, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. «¡No!». En su pecho, un grito de desesperación se alzó. Pero antes que pudiera reaccionar, el perro se giró hacia él, como si sus ojos rojos hubieran encontrado lo que estaban buscando. Raúl sintió que el aire le faltaba. El terror llenaba cada rincón de su ser. Y así, sin pensarlo, se dio cuenta de que no podía retroceder. Debía enfrentarse a la criatura, pero sobre todo, debía enfrentar su propio destino. La noche podría apoderarse de él, pero en su interior, algo estalló en llamas. Con el último brillo de determinación, se lanzó hacia el perro maldito, esperando romper la cadena de su propia historia. ¿Se atrevería a enfrentar no solo al perro, sino a sus propios demonios? Fue en ese momento que el aullido resonó de nuevo, poderoso y perturbador. Y el verdadero horror de su familia se revelaría en el próximo instante. El aullido del perro reverberó en la noche, agitando las sombras que parecían bailar a su alrededor. Raúl, con su corazón latiendo desbocado, sintió que la determinación que había encendido en su interior se enfrentaba a un muro de pánico inquebrantable. No podía permitir que lo que había hecho su madre, su sacrificio, quedara en vano. Sin soltar el aire, se lanzó hacia el perro. En su mente, cada paso estaba cargado de recuerdos de su niñez, momentos felices que ahora se sentían lejanos e inalcanzables. El perro, como si percibiera su resolución, se abalanzó con una ferocidad inigualable. Raúl vio cómo sus colmillos relampagueaban en la penumbra, y se quedó pasmado por la combinación de terror y rabia que ardía en su interior. Llegó el instante. Alzando el machete, sintió que el tiempo se detuvo,
concentrando su ser en el filo del acero. Fue una danza macabra, el perro avanzando y él alzando su mano, su puño temblando, pero decidido. Un movimiento rápido, un tajo que nunca llegó a ejecutarse. La bestia se disipó en un chispazo de sombras, y Raúl, en un giro frágil, perdió el equilibrio. Fue entonces cuando oyó la voz de su madre nuevamente, un susurro ahogado que llenó la atmósfera. Ann recuerda: no luches solo con fuerza. Su voz se desvaneció en un eco distante, y la sensación de la presencia de ella se desbordó en su mente, como un rayo de luz en su oscuridad. A su alrededor, el aire se volvió espeso, oprimente. Las sombras comenzaron a acercarse, formando figuras grotescas que no eran solo parte de la noche, sino manifestaciones de sus propios miedos. Era posible que aquel perro fuera solo el portal a sus profundidades más oscuras. Se forzó a concentrarse nuevamente en el perro. La criatura regresó entre las sombras, y Raúl, temblando, lo enfrentó con los mismos ojos rojos, provocándole recuerdos de su infancia, el miedo a la oscuridad, a las decepciones, a los secretos familiares. Sintió que la rabia lo consumía, pero allí estaba también la culpa, un estigma que lo mantenía atado. Con una voz entrecortada, recordó las palabras que le dijo su madre en épocas de paz. El miedo es un monstruo que puede ser vencido si no lo dejas entrar en tu corazón. La fuerza que había aprendido en su hogar, la valentía que le enseñaron sus padres en cada historia, emergió de lo profundo de su ser. El perro se detuvo, como si su propio odio había comenzado a desconcertarlo. Ann Raúl se preparó, no para atacar, sino para enfrentar su pasado. Con una determinación profundamente arraigada, alzando su machete, no como un arma, sino como un símbolo de su lucha interna, dio un paso hacia adelante. Con una voz firme, gritó en la oscuridad: «Ya no tengo miedo». Las sombras se encogieron ante su declaración, y, por un breve instante, la luz del sol parecía hacer su aparición a través del manto nocturno. Sin embargo, el perro levantó su cabeza, imponente, y con un aullido ensordecedor, lanzó un desafío que hizo temblar a la tierra. La luz se desvaneció, y el terror genuino envolvió nuevamente a Raúl. El aire se volvió helado y la criatura, ahora más amenazante, siguió mirando a través de él. Ann Raúl sintió un frío recorrer su cuerpo, un recordatorio de que el verdadero reto apenas comenzaba. Y fue en ese instante, cuando la noche se adueñó de su esencia y la realidad tembló, que comprendió que debía desenterrar los secretos que había escondido, ver de frente sus más oscuros arrepentimientos. ¿Podré hacerlo? Sí, con el aullido resonando, y el perro al acecho, lo que vendría era una batalla no solo contra el horror exterior, sino una confrontación con todo lo que había olvidado. ¿Podría Raúl enfrentarse a los ecos del pasado, y quizás redimirse en el proceso? La oscuridad se cerraba, y la promesa de algo aún más aterrador acechaba. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose como serpientes a su alrededor. El aullido del perro se desvaneció, pero su eco resonaba en la mente de Raúl como un recordatorio de que la batalla no había hecho más que comenzar. A medida que el aire se volvía cada vez más denso, Raúl sintió que el peso del pasado lo aplastaba. Las figuras que se acercaban no eran solo manifestaciones de sus temores, eran rostros familiares, de personas que había perdido, de momentos que había preferido olvidar. Su madre sonriendo a través de lágrimas, la mirada decepcionada de su padre, sus amigos que se alejaron. Todos ellos ahora estaban aquí, rodeándolo, observándolo. «No», gritó Raúl, intentando apartar su mirada de las sombras que lo atormentaban. Aún con el machete en mano, su corazón no podía dejar de tambalearse entre el deseo de pelear y la necesidad de huir. El perro dio un paso adelante, sus ojos rojos emanando una luz diabólica. Era como si la criatura se alimentara de sus recuerdos y su angustia. «Visualiza tu verdadero miedo», parecía decirle, como si las palabras flotaran en el aire. Raúl cerró los ojos, dejando que las imágenes fluyeran. Recordó el día en que su madre le contaba leyendas sobre criaturas que recorrían la noche, como la oscuridad podía engullir no solo a los cuerpos, sino también a las almas. A medida que cada recuerdo afloraba, sentía que el perro crecía,
Su monstruosidad se intensificaba. Lo que debía ser un simple can se convertía en una manifestación de su peor pesadilla. «Fuera», exclamó, pero su voz tembló, como si el terror interno lo silenciara. Raúl luchó contra sus demonios, tratando de aferrarse a las palabras de su madre, pero la culpa y la rabia amenazaban con consumirlo. En un impulso, giró sobre sus talones y comenzó a correr, sus pasos resonando en el suelo desierto. Las figuras lo siguieron, susurrando lecciones de vida y reproches. «No puedes escapar», gritaban, y cada palabra se clavaba en su pecho, dejándolo sin aliento. El miedo lo acorraló, y se encontró frente a una neblina oscura que parecía devorar la luz de las estrellas. En ese instante, comprendió que no podría abandonar su pasado. Con cada segundo que pasaba, el perro se acercaba más, su respiración caliente, como la llama del infierno. «Debo enfrentar esto», pensó, volviéndose lentamente hacia la criatura. «No soy solo lo que he perdido, soy también lo que he aprendido». El perro se detuvo por un momento, dudando, como si evaluara el nuevo brillo de determinación en los ojos de Raúl Angúez. Entonces, cuando éste lanzó la daga de su machete al suelo, una declaración de guerra no contra la bestia, sino contra su propia pena. «No más», murmuró, su voz ahora firme. Al dar el paso hacia la criatura, Raúl sintió la conexión entre ellos, un lazo de dolor y redención, una trampa mortal de la que finalmente quería liberarse. Pero en ese instante de revelación, las sombras comenzaron a retroceder, y las miradas de decepción parecían transformarse en un aliento hondo de esperanza. Sin embargo, la calma fue efímera. De pronto, el perro aulló de nuevo, pero esta vez su grito resonó como un clamor profundo, una advertencia de que algo más estaba por venir. Raúl sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la evidencia de que la noche aún guardaba más secretos. La oscuridad reía, sabía que la batalla real no era solo contra el miedo, sino contra los tesoros ocultos de su pasado, aquellos que, si eran desenterrados, podrían liberar o condenar su alma. «¿Qué más me espera?», pensó, temiendo la respuesta que podría definirlo. Una oscura figura emergió detrás del perro, imponente y aterradora. Raúl contuvo el aliento, congratulándose de que lo que se avecinaba no sería más que la sombra de sí mismo, o la certeza de su fin. ¿Podría dar un paso más hacia la verdad, o sería arrastrado por lo que había dejado atrás? Raúl apenas pudo procesar la visión que se alzaba frente a él en Cuaro. La figura oscura se alzaba imponente, un monstruo hecho de temores y penas ajenas. La bruma opaca mostraba contornos vagos, casi humanos, que danzaban en la penumbra. Era una visión que retorcía las entrañas, un recordatorio de su historial de dolor, la carga de pérdidas que había llevado a cuestas demasiado tiempo. El perro, con sus ojos ardientes, parecía estar unido a esa sombra. Respiraba fuerte. Cada aliento era un eco de las emociones que le devoraban el alma. Raúl se sintió atrapado entre el deseo de sucumbir al pavor y la necesidad de enfrentarse a aquel horror. Todo lo que había ignorado, las decisiones apresuradas, la culpa por no haber podido salvar a aquellos que había amado, se agolpaban en su mente. «No estoy aquí para llorar», gritó, su voz resonando como un trueno en medio de aquel desierto emocional. Con cada palabra, un rayo de valentía crecía en su interior. Se plantó firme, desafiando no solo a la sombra, sino también a su propio eco de autocompasión. Sin embargo, el ruido que hacía la criatura se intensificó, como si respondiera al llamado de su vulnerabilidad. Raúl tomó un profundo aliento, y con el machete aún temblando en su mano, comenzó a avanzar. «¿Quién eres?», le preguntó al vacío, su mente intentando descifrar la naturaleza de aquel ser. La figura pareció encogerse al escuchar su pregunta. Un destello de luz cortó la oscuridad. De pronto, una cara familiar afloró entre las sombras en su madre. «Raúl, ¿por qué no me salvaste?», susurró con una voz llena de eco y dolor, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos vacíos. El corazón de Raúl se detuvo un instante. Recordó cada momento en el que se sintió impotente. «No, no puedes hacerme esto», respondió con furia, a punto de quebrarse. «No puedo volver a pasarlo». El perro se acercó,
su aliento caliente y pesado como un presagio. Raúl sintió que la sombra de su madre se desvanecía, pero la figura opaca comenzó a materializarse nuevamente, cada vez más agresiva. No huirás de tus emociones, hijo. Todos los que has perdido están aquí. Solo queda aceptar, o quedarte atrapado en este ciclo. Resonó la voz del perro, ahora revelando una verdad inquietante. El miedo a perder, a fallar de nuevo, lo invadió. Su mente iba de un lado a otro, mientras cada figura conocida, amigos, familia, se reconfiguraba en la oscuridad. Todos demandaban su atención, como si cada uno tuviera una historia que contar. Raúl sintió que su sentido de identidad se deshacía. «¡No quiero seguir así!», gritó, sumergido en una marea de pena y rabia. En su grito, encontró una chispa de poder. Se lanzó hacia adelante, desafiando a la sombra que ahora se abalanzaba sobre él, como un torrente de furia. Se oyó un crujido ensordecedor, como si el mismo suelo estuviese librando una batalla. Las sombras comenzaron a dispersarse, y el perro, que antes parecía feroz, de pronto parecía incitar a Raúl en enfréntalas. «Libérate», le instó, su voz ahora un rugido profundo, que retumbaba en su pecho. Pero el alivio fue corto. A su izquierda, una nueva figura emergió, aún más oscura y aterradora, como una tempestad de desesperación. Era más que una sombra. Era una manifestación de todas sus decisiones, equivocada. «Nunca podrás escapar de esto», sentenció. Raúl decidió que no se rendiría. Con el machete listo, se abalanzó sobre la figura tenebrosa. Su destino, aún incierto. El tiempo parecía detenerse entre el miedo y el desafío que enfrentaba. «Si caigo, que sea habiendo luchado», murmuró con determinación. Pero justo cuando se dispuso a atacar, la tierra bajo sus pies empezó a abrirse. La vorágine oscura se tragaba lentamente cualquier rastro de luz. «¡No!», gritó Raúl, sintiendo que la bestia lo atraía hacia su propio abismo. Su corazón palpitaba descontrolado, atrapado entre el desafío y el horror absoluto. Mientras el polvo y la oscuridad lo envolvían, una última pregunta surgió en su mente. ¿Podré finalmente liberarme de mi pasado, o seré devorado por él? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y en ese momento, en el límite entre la vida y la oscuridad. Raúl supo que necesitaría más que valor para enfrentarse al verdadero terror que lo aguardaba en las profundidades. Raúl cerró los ojos, preparándose para el impacto inminente de la caída. Pero en lugar de ser absorbido por el abismo, sintió un tirón extraño, un giro que lo desvió hacia un camino desconocido. Cuando los abrió, se halló en un lugar deslumbrante, un paisaje que parecía sacado de un sueño. Árboles florecientes rodeaban un lago cristalino que reflejaba la luz del sol de una manera que no había visto nunca. Sin embargo, esa belleza era solo un velo sobre el terror que lururaba debajo. Iba a preguntar al perro, que ahora lo acompañaba, qué estaba sucediendo. Pero el animal solo lo miraba, su mirada reflejando una mezcla de desafío y miedo. Raúl sentía que algo en su interior lo instaba a permanecer alerta. El cuadro idílico se tornaba ominoso a cada segundo. Poco a poco, los murmullos de voces oriundas comenzaron a fluir como un canto lejano. Eran familiars, recuerdos que resonaban en sus recuerdos más dolorosos. Su madre, su amigo fiel, e incluso quienes habían partido en silencio, ahora parecían hablar desde las sombras de aquel lugar. «Aquí no hay paz, Raúl», advertía la voz de su madre, burlona, desde el rincón más oscuro de su memoria. «Estás atrapado en un ciclo». «No, esto no puede ser», gritó, intentando lidiar con la confusión que amenazaba con consumirlo. Con cada palabra, la imagen del lago se deformaba, las aguas convertidas en un mar de lágrimas, mientras figuras sombrías comenzaban a emerger del fondo. Eran aquellos que había perdido, pero sus rostros eran distorsionados, caricaturas de sí mismos, cada una con un reclamo, un sufrimiento que debía enfrentar. «Afronta tu culpa, Raúl», rugió el perro, sus ojos desafiantes en medio de la escena mágica y aterradora. Era como si el animal supiera que él no había escapado del juicio, que la vida no era más que un juego cruel con el tiempo desequilibrado. «¿Por qué tienen que atormentarme?», preguntó, sintiendo que el aire se tornaba espeso. El perro avanzó un paso,
Su respiración, ahora un viento gélido. ¿Por qué no has querido ver?, respondió con una voz profunda, que atravesó el ambiente, como un viento helado que lo envolvía completamente. Raúl comprendió que este lugar era el reflejo de su dolor, un espejo de sus miedos y arrepentimientos. Vio cómo los rostros de aquellos que había amado se deformaban, haciéndose cada vez más cercanos, sus palabras convirtiéndose en gritos que reverberaban en su mente. Eran ecos de su pasado, que no podía seguir ignorando. Debo salir de aquí. Debo enfrentar lo que he hecho, pensó, sintiendo el peso de la verdad que lo oprimía. Con un paso decidido, avanzó hacia el lago, esa agua que parecía arrastrar tanto su vida como su culpa, deseando desesperadamente que estuviera lleno de respuestas. Pero al acercarse, el agua comenzó a agitarse, formando remolinos oscuros que ascendían como espíritus atrapados, y con cada brote, el tumulto revelaba más rostros, cada uno indicando una pregunta escalofriante que lo dejaba inquieto. Sin embargo, fue en ese momento que sintió una ráfaga de aire a su espalda. Volteó rápidamente y se encontró con otra sombra, una presencia escalofriante que se acercaba. Era la forma más oscura de su propio miedo, una manifestación de su propia desesperación, con ojos brillantes que no mostraban piedad. ¿Vas a huir de mí una vez más?, susurró la figura, su voz como el viento aullante de una tormenta. Raúl sintió que el pánico lo atravesaba, pero aún así, el deseo de liberarse de la carga que lo había mantenido cautivo durante años, también crecía en su interior. Este encuentro significaba que la lucha estaba lejos de terminar. ¿Podría realmente aceptar su pasado, o quedaría atrapado para siempre en esos espejos sin fin, condenado a revivir su tormento? El eco de su corazón resonaba cruelmente, mientras la sombra se acercaba cada vez más. Y Raúl se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra los fantasmas de su pasado, sino también contra la sombra que llevaba dentro. Y en medio de ese caos, comprendió que su vida dependía de un solo acto, en la verdad. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrirla? La oscuridad se cerraba a su alrededor, y Raúl sabía que el tiempo se agotaba. Raúl sintió como la sombra se acercaba, como un predador que se deleita en la caza. Su mente corría veloz, buscando una ruta de escape, un refugio en medio de esa tormenta interna. Pero el lago parecía ser su destino inevitable. Se olvidó del perro y del paisaje hermoso, cada vez más distorsionado, y enfocó toda su atención en la criatura oscura que lo acechaba. Tate gritó, decidido a enfrentar lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba se desvanecía en el aire pesado, como si la sombra se alimentara de su miedo. Entonces comprendió, mientras más intentara huir, más fuerte se volvía esa entidad, dándole poder a su propio terror. Con pasos vacilantes, avanzó hacia el borde del lago. Las figuras emergentes comenzaron a cobrar forma: su amigo, su madre, sus antiguos amores, todos con miradas de decepción y reproche. Raúl sintió que el corazón le latía desbocado. ¿Qué quieren de mí?, rogó, su voz entrecortada. Las sombras comenzaron a hablar al unísono, susurrando verdades olvidadas y traiciones que nunca había querido enfrentar. ¿Por qué no viniste a despedirte?, preguntó su madre, el eco de su voz resonando pesadamente en su pecho. ¿Por qué lo dejaste todo en la penumbra? La angustia lo envolvía como un manto. Era una verdad que había intentado ignorar, una traición a sí mismo que ahora le exigía un precio. Las figuras se acercaban, como si quisieran arrastrarlo hacia las profundidades del lago. El terror lo paralizaba. La idea de ser devorado por sus propios recuerdos era aterradora. El perro, que había estado a su lado en silencio, lamió su pierna de forma reconfortante. Afronta la verdad, Raúl Anzolo, así habrá libertad, le decía con una mirada intensa, como si entendiera la magnitud de la lucha que libraba. Respiró hondo, su mente pareciendo sacar fuerza de algún lugar profundo. La sombra ahora estaba frente a él, sí misma una amalgama de sus mayores temores, representando no solo a lo que había perdido, sino a lo que jamás había sido capaz de aceptar. Tú no eres solo una sombra. Eres mi error, mi miedo, mi verdad, murmuró Raúl, sintiendo que su voz temblaba, pero la determinación comenzaba a florecer. La sombra
retrocedió un momento, como si fuese un reflejo que no podía soportar la luz. De repente, los rostros de su pasado comenzaron a gritar. Pero ya no eran solo reclamos, eran advertencias. No permitas que te consuma, dijo una voz femenina, resonando con fuerza en su mente. Era su madre, pero no del todo. Era el eco de su amor, el apoyo que siempre había querido darle. De pronto, el agua del lago se agitó ferozmente, como si respondiera a su creciente resolución. Los rostros comenzaron a distorsionarse, entrelazándose con la sombra, que ahora parecía estar perdiente en una lucha por definir su forma. Era hora de tomar una decisión. ¿Podría Raúl realmente liberar su corazón de la carga que llevaba? ¿O sería su propio rencor quien lo atraparía para siempre en este ciclo de horror? Mientras la sombra se abalanzaba sobre él, con una fiereza casi palpable, Raúl comprendió que debía enfrentar no solo su miedo, sino también su propia fragilidad. Pero el momento fue interrumpido por un grito desgarrador que rompió la calma tensa. Desde el lago, emergió otra figura, diferente a las demás. Un rostro conocido, pero que no aparecía en sus recuerdos. Su latido se aceleró mientras su mente intentaba procesar la escena. ¿Quién era esta aparición inesperada? La tensión escaló, y una nueva capa de terror se adhirió al ambiente. Raúl, ayúdame, suplicó la figura, extendiendo sus brazos hacia él. La pregunta quedó suspendida en el aire, retumbando con fuerza. ¿Realmente estaba preparado para descubrir la verdad que su memoria había mantenido oculta? Arel parpadeó. El mundo a su alrededor se había desvanecido en una espiral de sombras y ecos. Su corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de terror y reconocimiento. La figura que emergía del lago no era más que un susurro de lo que había sido. Pero esa voz era inconfundible. Sofía gritó, su mente repleta de recuerdos de antiguas promesas y risas perdidas. Ella se debatía en el agua oscura, luchando, como si las corrientes la arrastraran a un abismo. Raúl sintió un impulso irrefrenable de lanzarse tras ella, de sacarla de aquel lugar que destilaba un aire pesado de agonía. Pero el perro a su lado se erguía, sus ojos brillantes llenos de sabiduría. No es así. La verdad no siempre es un acto de salvación. Pero, ¿por qué? La sombra seguía danzando alrededor de él, burlándose y riéndose de su indecisión. El frío del agua parecía llamar a Raúl, invitándolo a unirse al tormento de sus recuerdos. No, no te vayas. La voz de Sofía se convirtió en un eco desgarrador, inyectándole un pánico que lo paralizaba. De repente, la sombra se erguía entre ellos, haciendo imposible que pudiera avanzar sin enfrentarla. Cabrón, dijo la sombra, sus formas surgiendo de una nube oscura y retorcida. ¿Quieres saber la verdad? Esa verdad que has ocultado incluso de ti mismo. Esa voz, rasposa e irónica, traía consigo una carga de recuerdos apesadumbrados. Raúl sintió que su estómago se contraía. Te abandoné. Fue lo único que pudo murmurar. Se dio cuenta de que sus palabras tenían más peso que cualquier objeto físico. Cernían una sombra, incluso más profunda que la que enfrentaba. La sombra extendió su mano de oscuridad hacia Elan exacto. No solo a ella, sino a todo lo que eras. La traición a tus seres queridos. La figura de Sofía se retorcía. Siempre estuviste aquí, Raúl, dentro de ti. No puedes escapar de lo que tienes que enfrentar, dijo ella, su voz ahora clara, pero con un tono de decepción. El horror se apoderó de él, mientras comprendía la responsabilidad que había decidido ignorar. ¿Por qué querías que me quedara en la penumbra? La ira le brotó de lo más profundo, pero la sombra simplemente sonrió. Porque ahí es donde te sientes seguro, donde todo está bajo control. Pero ahora, el tiempo se agota. La sombra se abalanzó de nuevo, intentando atrapar a Sofía, y Raúl sintió el impulso de saltar. No, gritó, dejando que la fuerza de su amor rompiera el yugo de su miedo. El perro a su lado emitió un ladrido, como si alentara a Raúl a seguir adelante. Logró dar un paso hacia la figura de Sofía, dispuesto a enfrentarlo todo. Con cada paso, las sombras parecían desvanecerse. La figura de su madre y sus amigos gritaban advertencias, pero él ya no podía permitir que esas voces lo atemorizasen. Voy a ayudarte, declaró con una firmeza que nunca había sentido, y el lago rugió con rabia, como si respondiera a su determinación. Las aguas comenzaron a girar,
y el aire se volvió más denso, estremeciendo sus sentidos. ¿Podría rescatarla? Al mismo tiempo, la sombra se retorcía, empeñada en no dejarlo ir, sin luchar. Recuerda, Raúl, susurró la sombra. Lo que sucede aquí puede marcar el resto de tu vida. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo para salvarla? Todo a su alrededor se desmoronó, y el grito de Sofía se convertía en un eco lejano. En ese instante, la dicotomía de la decisión se hacía tangible al liberar a Sofía o ceder a sus miedos. Aquella elección podría cambiarlo todo, y el terror lo invadió como nunca antes. Con el tiempo escapándose, Raúl sintió que la presión de los recuerdos lo envolvía. La tensión se cortaba en el aire, y por un instante, un pensamiento brillante cruzó su mente. Esta no era solo su lucha, era su vida entera, que estaba en juego. La sombra se abalanzó, y Raúl se preparó para hacer lo que nunca había hecho. Pero la pregunta retumbaba en su mente. ¿Seguiría el camino del perdón, o la sombra lo consumiría por completo? Raúl sintió que el tiempo se doblaba alrededor de él en la sombra. Con su aliento helado, se acercó más, como una serpiente lista para el ataque. La figura de Sofía se desvanecía entre destellos de luz y sombras, un cuadro quebrado que Raúl no podía permitirse perder. «Sofía», gritó nuevamente. Su voz desgarrada se perdía en el aire cargado de sufrimiento. El perro se movió a su lado, apoyando su cabeza contra la pierna de Raúl, ofreciendo consuelo en medio del caos. Pero el instante de ternura fue efímero. «No hay tiempo», ladró el perro. Su voz resonando en la mente de Raúl. «En la verdad, se acerca, y el tiempo que te queda es escaso». La sombra se rió. Un sonido rasposo que sacudió la superficie del lago. «¿Ves? Ni siquiera tu fiel compañero puede salvarte. ¿Cómo piensas que ella puede ser liberada si no te atreves a mirar lo que realmente eres?» El corazón de Raúl latía con fuerza, cada pulso un recordatorio de sus fracasos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiéndose más como un niño que un hombre en ese momento vulnerable. La sombra se acercó, y podía sentir su frío penetrante. «Quiero que reconozcas tus demonios. Solo entonces podrás enfrentar la oscuridad». Las aguas comenzaron a hervir, burbujas de dolor afloraron, y Raúl sintió que su mundo se tambaleaba. «Estoy listo», exclamó, aunque la duda nublaba su voz. La sombra se detuvo, y una risa burlona llenó el aire. «¿Listo para qué? ¿O qué? Para cargar con tu culpa y vergüenza». «Basta», gritó. Con una súbita determinación, dio un paso adelante, sintiendo que algo dentro de él se despertaba. «Si tengo que enfrentarme a mi pasado, lo haré. No dejaré que la sombra oculte la verdad». A las palabras emergieron, como una ola, surgiendo superior a su miedo. Sofía, en su lucha, giró hacia Raúl. Sus ojos reflejaban esperanza. «Confía en ti mismo, Raúl, solo tú puedes romper las cadenas». La sombra pareció titubear, momentáneamente perdida ante la nueva energía de Raúl. «No dejes que te engañe. Es solo una trampa», susurró, pero ya sus palabras carecían de fuerza. El perro ladró de nuevo, impaciente, mostrando una bravura que Raúl no sabía que podía emular. «Está bien. Voy a enfrentar mis miedos. Voy a salvarte, Sofía». Y comenzó a avanzar hacia el lago, cada paso resonando con una mezcla de temor y valentía. Las aguas se agitaron más, como si el propio lago se resistiera a su decisión. ¿Vas a destrozarte? ¿Te vas a hundir en lo mismo que dejaste atrás? La sombra se movía como un depredador, una inmensa amenaza que acechaba. Pero Raúl sintió una oleada de poder. La luz que emanaba de su deseo de salvar a Sofía era una fuerza inquebrantable. «Tu historia no termina aquí», pensó, mientras alzaba la mano y reconocía su dolor. «Me enfrento a cada recuerdo que evité». En el aire se electrificó, y de repente se sintió liberado, como si una barrera invisible cayera. La sombra chilló, retorciéndose de rabia, pero Raúl ya estaba en movimiento. El agua comenzó a retroceder, como si su fuerza alzara a Sofía de nuevo. Ella se acercaba, lentamente, en medio de las olas desenfrenadas. Pero, al borde del rescate, un grito desgarrador resonó. «¡No! No te acerques a él». Era una advertencia, pero también un ultimátum. Tanto su pasado como su presente se deslizarían en el abismo. El tiempo
se volvió una espiral de confusión. Raúl estaba a punto de alcanzar a Sofía, pero la sombra lanzó sus tentáculos crueles hacia él, intentando arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. No puedes escapar de tus errores, Raúl, en ellos son lo que eres. La niebla oscura envolvió su mente. En ese instante, las dudas regresaron a él, más poderosas que nunca. ¿Es de verdad a Sofía a quien salvaba, o estaba destinado a sucumbir en el mismo horror que había temido toda su vida? Con la sombra acechando, el corazón de Raúl se tensó. ¿Podría realmente enfrentar su mayor miedo y a su vez salvar a Sofía? El futuro parecía incierto, y el eco de sus acciones lo perseguía como un lamento. Todo a su alrededor estaba a punto de estallar, y él necesitaba decidir, o perderlo todo. Con la sombra al acecho, la siguiente decisión podría ser la última. Raúl se encontró en la cima de un abismo emocional, donde el terror se entrelazaba con la esperanza. La sombra, en su forma más amenazante, lo enfrentaba, y Sofía, a su alcance, lo miraba con ese aire de súplica que le desgarraba el corazón. Los ecos de su pecho resonaban con cada latido, como un tambor que marcaba el ritmo de su lucha interna. «Te he fallado, Sofía», gritó, y sus palabras fueron un eco de su dolor. Pero a medida que la sombra se lanzaba hacia él, sintió que la culpa le aplastaba el pecho. No era solo una traición a ella, era un acto de autodestrucción. «No más», exclamó, encontrando el coraje de confrontar sus demonios. La sombra se detuvo un momento, titubeando ante su resolución. Raúl sintió el poder que emanaba de lo más profundo de su ser. Las memorias de amor y pérdida lo envolvían, y se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo dictara su historia. «Si voy a caer, que sea luchando por lo que amo». Con su machete en mano, dio un paso hacia la sombra. La luz que emergía de su determinación iluminó la oscuridad. «No eres solo mis miedos, eres parte de mí. Pero hoy elijo enfrentar lo que he sido y lo que soy. No me controlarás más». La sombra pareció encogerse, y Raúl vio el vislumbre de algo más profundo detrás de su rugido. El aire se volvió electrizante. El perro negro, ahora a su lado, ladró con furia, como animándole. Juntos, ladró, sus ojos destellando con una comprensión que parecía sobrepasar el tiempo. Comenzó a correr hacia la sombra, llevando consigo todas sus energías reprimidas. La angustia, el miedo, el anhelo de redención. Sofía gritó su nombre, pero él la escuchaba como un eco distante. La oscuridad retrocedió ante su avance, y en un instante de claridad, sintió como si estuviera abrazando su pasado y su futuro al mismo tiempo. Con un grito desgarrador, levantó el machete no para atacar, sino para liberar. Entonces, el tiempo se detuvo. La sombra, ahora más débil, se retorcía, como si intentara escapar de su propio reflejo. «No», bramó, pero ya no tenía poder sobre él. En Raúl, entendió que la verdadera batalla no estaba en luchar contra los otros, sino con la culpa que había mantenido prisionero su corazón. Alzando el machete al cielo lo ofreció, como símbolo de su aceptación. «Soy más que mis errores. Soy el amor que aún queda». Las aguas del lago comenzaron a calmarse, y en su interior sintió que cada figura que había perdido le sonreía ahora. Aquel universo de sombras se disipaba, dando paso a la luz. Sofía emergió de la neblina, sus ojos reflejando la nueva esperanza que brillaba en el corazón de Raúl. Gritó mientras él, consciente de su amor por ella, dio un paso adelante, avanzando hacia su verdadera esencia. Con un solo gesto de su mano, ahuyentó la sombra que lo había mantenido atado, e hizo que se desvaneciera como el vapor al amanecer. Los ecos del pasado ya no lo perseguían. Cada lágrima derramada, cada rayo de arrepentimiento había forjado su fortaleza. Finalmente, juntos, Raúl y Sofía se alinearon, y la luz de la vida comenzó a acariciar sus rostros, disipando las sombras que solían asediarlos. «Gracias por no perder la fe en mí», le dijo Raúl, sintiendo como su corazón se llenaba de amor y esperanza renovada. «He aprendido que el verdadero miedo se enfrenta y no se ignora. Ahora sé que no tienes que cargar con la culpabilidad, porque juntos podemos construir algo nuevo». Sofía sonrió. Las sombras, ahora lejanas,
se desvanecían mientras las aguas del lago brillaban. Siempre estuviste ahí, Raúlen, era solo cuestión de que te atrevieras a enfrentar la verdad, respondió. En ese instante, el perro negro, símbolo de su lucha, se desvaneció, dejándolos en un espacio de paz, donde la luz bañaba cada rincón. Raúl se sintió ligero, como si una carga abrumadora se hubiera apagado. Habían sido liberados, y el futuro era suyo para construir juntos. Mientras se abrazaban, la brisa fresca trajo consigo el eco de sus risas perdidas, y ambos supieron que sus historias continuaban, con nuevos desafíos, pero sin la sombra del pasado, que antes los asediaba. Juntos, habían vencido no solo a una entidad oscura, sino a los demonios que acechaban en sus corazones. Y así, Raúl y Sofía comenzaron a caminar hacia el horizonte, tomados de la mano, dejando atrás las sombras, listos para enfrentar todo lo que vendría con el coraje de quienes han aprendido a amar por primera vez. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y darle al botón de like para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de esta historia conmovedora. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, tu teoría o lo que sentiste sobre este final. No esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión y únete a nuestra comunidad. Tu participación importa.